El glaucoma, bueno, a partir de aquí en adelante ya viene lo menos preguntado. Glaucoma yo creo que debería ser siempre preguntado porque de glaucoma hay un montón, es una patología muy frecuente. Bueno, lo preguntan en la forma del agudo, pero en el crónico casi no preguntan, por no decir que no preguntan. Entonces, en general, el glaucoma es una neuropatía óptica crónica de progresión lenta con patrones típicos de lesión del nervio óptico y pérdida del campo visual. Entonces, cuando digo de progresión lenta es porque me estoy refiriendo al más frecuente, que es el glaucoma primario de ángulo abierto o el glaucoma crónico, ¿no? El que le llaman el crónico. Este es el más frecuente. Y por eso es que empiezo a hablar por el más frecuente. Si hablo un poquito de epidemiología, al respecto, diría que el glaucoma primario de ángulo abierto o el crónico, en relación al glaucoma primario de ángulo cerrado, o el agudo en todo caso, el agudo de ángulo cerrado, este es el crónico y este es el agudo, la relación es de 3 a 1 más o menos, porque hay hasta un 74% de los casos que sería del crónico y un 26% de los casos sería del agudo. ¿Cuál es más frecuente, chicos? El crónico. ¿Cuál es el más preguntado en los exámenes? El agudo. ¿Por qué? Por lo característico, de repente la importancia del actuar rápido, pero igual es de importante el crónico. Entonces, en general, el crónico, bueno, o algunos factores de riesgos aquí, tal vez que aumenta con la edad, es decir, hay mayor prevalencia de la enfermedad con la edad, de tal manera que mientras más edad tenga, es más probable que tengas glaucoma, sobre todo si hay antecedentes. Y para la forma crónica, el antecedente racial o afroamericano son los que tienen más susceptibilidad. ¿De qué? De desarrollar la forma crónica. Entonces, en la forma crónica hay una agudeza visual que normalmente no se altera, o en todo caso se altera en estadios muy avanzados y finales. Puede haber una leve disminución, pero a veces no es bien percibida por el paciente. El nervio óptico se ve con un daño glaucomatoso y hay algunas alteraciones gonioscópicas. Entonces, al respecto al daño glaucomatoso, el nervio óptico sano, como dice acá, se ve así, con un agujero más o menos central pequeño, que parece algo así como si fuera una dona, pero en el caso del glaucoma tenemos una excavación bastante grande. Esto ya no parece ni siquiera un picarón, parece más un anillo visto de perfil, porque el agujero central aquí se ha comprometido mucho. Este es un tipo típico nervio con características de glaucoma. En cambio, en la aguda, o en la presentación de aguda, tenemos el caso típico que siempre nos dicen, ¿no? La midriasis media reactiva es el caso típico con midriasis, con ojo rojo, dolor intenso, córnea opacificada, edematizada, náuseas, vómitos, compresión ocular muy alta, de presentación aguda. Entonces, esto de acá se relaciona como factor de riesgo más frecuente en hipermétropes y en raza asiática, hipermétrope y en raza asiáticos. ¿Por qué? Porque justamente los asiáticos suelen ser más hipermétropes, suelen tener ojos más chicos, entonces al tener ojos más chicos, los espacios dentro del ojo son más estrechos, asiáticos. Entonces hay más riesgo de que se dé ese cierre angular, que es lo que a fin de cuentas desarrolla este glaucoma. Y de lo que corresponde a la clínica, acá ya tenemos toda la sintomatología, ¿no? Disminución de la agudeza visual, dolor, ojo rojo, midriasis media, pero debe ser A reactiva, es decir, que le pongo luz y no ¿verdad? Reactiva. A reactiva. Le pongo luz, no responde, está así quieto. Edema corneal,
Edema en la córnea. Esto es por sufrimiento endotelial. Hay tanta presión, obviamente la presión intraocular está alta. Hay tanta presión intraocular que el edema, que el endotelio de la córnea, que está, es la capa interna, como dijimos hace un rato, empieza a sufrir, empieza a funcionar mal, y como funciona mal el endotelio, la córnea se opacifica. Um, los tratamientos aquí van a buscar, lo primero que tenemos que hacer es, o deberíamos hacer, para solucionar el problema es una iridotomía periférica, sea con láser o con cirugía. El problema de hacer esta iridotomía periférica es que el edema a veces no lo permite, porque la córnea se pone tan opaca que no te deja ver el iris para poder hacer el láser. Entonces, lo primero que tendrías que hacer es hacer el tratamiento médico, pero lo que busca el tratamiento médico es bajar la presión intraocular con tratamiento no, diurético, sea vía oral o endovenoso. Glicerina, acetazolamida, vía oral o endovenoso, manitol. Y va a ayudar a bajar a deshidratar el vitrio, baja la presión. También obviamente vamos a usar antiglaucomas, antiglaucomatoso. También en estos casos, como hay mucha inflamación, vamos a usar corticoides para desinflamar un poco. Y una vez que baje esta presión ocular, la córnea se va a aclarar y hacemos el láser ya en un segundo momento. Obviamente ya se va a casa con antiglaucoma hasta que se vuelva a reabrir esta situación y recupere, ¿no? Ahora, si se demoró mucho entre el inicio del tratamiento y este cierre angular, puede ser que este ojo se pierda, ¿no? Es que inició el cierre angular, hubo presiones de 40, 50 y esas presiones dañó el nervio óptico muy rápidamente. Es por eso ahí que se le llama así agudo. Entonces la importancia ahí de tratar pronto. ¿Cuál de los siguientes signos y síntomas clínicos proporciona el diagnóstico más preciso de glaucoma agudo? Lo más típico. No me van a decir el ojo rojo, ¿no? Porque el ojo rojo está pues, casi todo oftalmo. ¿Nadie? Ni de casualidad he escuchado, ¿no? Midriasis, bien. Sí, la midriasis es lo característico, ¿no? Por eso puse en la diapo anterior caso típico, caso típico con midriasis. Eso es lo típico. Eso es el caso que te van a decir, o la pupila dilatada, que es el equivalente. Pero la teoría nos dice que es una midriasis de tipo A reactiva. Y hago este hincapié porque en un examen dieron como clave una midriasis máxima y no decía nada. Y había otra que sí decía midriasis media A reactiva. Y dije, es esa, ¿no? Pero la clave con me fue la otra. La verdad que no sé, ¿no? Porque la clave correcta por teoría es típico midriasis media A reactiva. No tiene que ser midriasis total, no. En el tratamiento, no, aquí hay otra pregunta. Tratamiento de inicio del glaucoma de ángulo cerrado. Entonces, el tratamiento de inicio les dije que busca primero bajar la presión ocular, ¿no? Entonces, a veces colocar una vía endovenosa puede ser difícil. Entonces, inicio, o también las presiones pueda que no sean tan altas, ¿no? Entonces, pueda que con tratamiento vía oral pueda ser suficiente. Entonces, damos diuréticos, comentamos que podemos dar la acetazolamida o la glicerina, vía oral, para poder un poco contener y bajar la presión un poco más rápido a la vez que se dan las gotas antihipertensivas para bajar la presión. Normalmente, y acá vamos a complementar, lo primero que hacemos, vamos a hacer un orden, ¿ya? Supongamos que vamos a hacer una secuencia de todo lo que deberíamos hacer en un cierre angular, en un glaucoma agudo. Lo que tenemos que hacer a fin de cuentas es la iridotomía periférica. Esto tenemos que hacer. Para hacer esto, si se puede de primer momento, lo hacemos. Si no se puede, lo diferimos a un segundo momento. Pero ya como tiene presión ocular alta y esa presión ocular alta está dañando el nervio óptico, está dañando el endotelio, vamos a bajar la presión ocular. Bajar la presión intraocular. ¿Cómo bajas la presión ocular? De dos formas.
Primero, este, los diuréticos que comentábamos, que pueden ser con vía oral o endovenoso, manitol. Y lo segundo, las gotas antihipertensivas. Estas gotas antihipertensivas lo que buscan es disminuir la producción del humor acuoso, disminuir producción del líquido. ¿Cuáles son estas gotas que disminuyen la producción? Timolol o dorzolamida. La brimonidina también tiene un componente para disminuir brimonidina. Estos tres. O sea, en teoría debería usar uno de estos tres. No los análogos de prostaglandinas, porque los análogos de prostaglandinas no disminuyen la producción. Los análogos de prostaglandinas aumentan la salida del humor acuoso por otra vía. El problema de los análogos de prostaglandina es que es un análogo de prostaglandina, o sea, es un proinflamatorio. Aunque son dosis bajitas, tiene su componente inflamatorio. Entonces, si aquí ya hay inflamación, a lo mejor no es lo más recomendable usar un análogo de prostaglandina de entrada. Entonces, bajamos la presión ocular y una vez que bajamos la presión ocular, volvemos aquí a la IP para hacer la iridotomía periférica, o sea, con láser o cirugía. ¿Ok? En el tratamiento de la urgencia del glaucoma agudo, ¿qué fármaco se debe indicar? Pues lo hemos dicho, ¿no? Vía oral, acetazolamida, glicerina, manitol, para empezar bajando la presión ocular de una manera un poquito más rápida. Varón de 50 años con ojo rojo, dolor, náuseas, vómitos, midriasis, edema corneal. Va a ser caso clínico, está típico, tiene la midriasis, dolor, ojo rojo. ¿Ya? Glaucoma. Glaucoma de cierre angular, glaucoma, mal llamado glaucoma agudo, ¿eh? Porque a veces solamente está el cierre angular produciendo toda la clínica, pero lo tratas y lo curas. Es decir, no hubo el daño al nervio, porque para decir que un paciente tiene glaucoma, tiene que tener el daño al nervio. Pero a veces actuaste tan rápido que lo revertiste rápido el cierre angular, que no produjo ningún daño al nervio óptico. Por ende, no estaría tan correcto que hablemos de glaucoma agudo, sino el término correcto sería cierre angular. Pero bueno, en sus exámenes, por si acaso, se los digo nada más, le van a poner como glaucoma agudo, pero mal llamado glaucoma agudo. Paciente robot de glaucoma agudo, pues todo lo que está acá, ¿no? Lo hemos dicho ya incansablemente. Inyección ciliar, ojo rojo, dolor, midriasis, córnea opaca, náuseas, vómitos. Aquí en el trauma ocular tenemos que mencionar que el resumen es y lo importante aquí es el pronóstico, porque las formas de daño por trauma ocular a globo abierto tienen muchas secuelas oculares. Pueden dejar hasta un 53% de secuelas versus un 8% de secuelas acá. Un golpe, solamente un golpe. Secuelas visuales y incluso hasta estéticas. Entonces, en los traumas abiertos, obviamente por su peor pronóstico, tenemos que identificarlo bien, ¿no? Una ruptura o estallamiento, una laceración. Laceración que puede ser una penetrante, es decir, tiene un punto de entrada, no un punto de salida. Una perforante tiene un punto de entrada y un punto de salida, y un cuerpo extraño intraocular, es decir, un punto de entrada y está dentro la partícula, todo en su integridad. Eh, Cualquiera de estos traumas abiertos van a producir estas sintomatologías que me indican que la cámara anterior no está hermetizada, es decir, que hay algo que está haciendo que pierda cámara. Puede haber mala agudeza visual, ifema, sangrado en la cámara anterior, la presión ocular está baja porque como hay un punto de salida está fugando el humor acuoso, baja la presión. Por esas zonas de heridas puede protruir el vitrio, se ve el vitrio como retirado, jaloneado. El diafragma del iris está desplazado, puede haber una recesión ocular también. La pupila puede estar irregular porque es como que tiende a fugar por el punto de salida, quemosis, y un término que se llama atalamia, que es la ausencia de cámara anterior, es decir, la cámara anterior está completamente plana. Eh, si sospechamos que hubiera este trauma ocular de tipo abierto, tenemos que referirlo, obviamente pensando en que va a ser un paciente quirúrgico, entonces hay que ya indicar el ayuno.
disminuir o no hay que cubrir el ojo y en todo caso, perdón, no hay que hacer presión sobre el ojo, sí cubrirlo, porque como es una herida abierta, pues hay que al menos tratar de aislarlo, pero sin presionarlo, para que cuando saquemos el parche no vaya a traccionar el vitrio que a veces se está protruyendo por la herida, porque si jaloneamos el vitrio es más difícil que todo regrese a su interior. Ciertamente los traumas abiertos, el pronóstico no es tan bueno. Hay que evitar pujar, toser, valsalva, porque eso hace de que el vitrio protruya. Pues antibióticos vía oral incluso se deja. No hay una evidencia demostrada de que tenga un efecto porque la barrera hematorretinal no deja de que el antibiótico vía oral llegue al ojo, pero por temas legales sí se dejan. Y todo tratamiento que vayamos a usar sobre el ojo tiene que ser sin preservantes. Entonces, si no tenemos gotas o no tenemos seguridad que lo que vamos a aplicar al ojo es sin preservantes, mejor no aplicarlo. Entonces, signos que es indicativo de perforación ocular, de perforación, ¿no? Por ejemplo, ausencia de cámara anterior, como la talamia, es uno de ellos. De los abajo es un trauma ocular. En un trauma ocular es aconsejable prevenir un posible traumatismo posterior. ¿Qué fármaco administrar? Cuando refieren a este traumatismo posterior, es decir, que no vayamos a empeorar la situación, es decir, pujar, toser, hacer valsalva. Entonces, si hay dolor hay que dejar analgésicos, si hay náuseas, vómitos hay que dejar antieméticos para disminuir un poquito esas arcadas que podrían empeorar la protrusión del contenido ocular. De los siguientes diagnósticos post-trauma ocular, ¿cuál no es una emergencia quirúrgica? Bueno, acá te pueden poner muchas cosas, ¿no? Hiposfagma, ¿les suena? ¿Qué es una hiposfagma? Hemorragia conjuntival, ¿no? Que tampoco es una emergencia como tal. El ifema, si es parcial, tampoco es una emergencia como tal. Si la ifema puede ser total, es decir, llena toda la cámara anterior, eso sí tal vez, porque se puede asociar a hipertensión ocular y daño al nervio óptico. Pero como tal ifema parcial no. Un desprendimiento de retina sí también es una emergencia, normalmente suele ser quirúrgica, ¿no? De las siguientes alternativas, la última abajo derecha, ¿cuál es el síntoma que se presenta en el desprendimiento de retina después de un traumatismo, ¿no? Lo que comentamos hace un rato al inicio, cuando hablamos de desprendimiento de retina, la visualización de destellos, luces, flashes, pérdidas de campos visuales. O sea, después de un trauma, un paciente miope asociado a destellos, luces, piensa en desprendimiento de retina. Cuando hablamos de fractura orbitaria, tendríamos que tener en cuenta de que los traumatismos que se suceden ante determinadas circunstancias de traumas exceden o vencen la resistencia que producen los huesos de las órbitas. Entonces, si la energía del golpe es más fuerte que el hueso, lo va a romper. Entonces vence esa resistencia ósea y se produce que los tejidos blandos que están alrededor del globo ocular se empiezan a atrapar o encarcerar entre esos huesos rotos. Entonces pueden haber alteraciones, puede haber hundimiento del globo ocular, como si estuviera más pequeñito, o puede haber atrapamiento de los músculos. Entonces cuando le decimos al paciente, señora, mire para arriba, no sube el ojo porque el ojo está atrapado. Entonces, si acá le digo, mire arriba, señor, señora, y el ojo izquierdo en este caso, este, no sube, estoy pensando en una fractura de techo o de piso. No, no va para arriba. ¿Qué se fracturó? Pero no va para arriba. El problema está abajo o está arriba. Y los que dicen que si está abajo, ¿por qué? Porque estamos diciendo justamente de que al haber fracturas óseas, las estructuras periculares empiezan a estar atrapadas donde están las fracturas. Entonces, si bien es cierto que el músculo que eleva la mirada para arriba es el recto superior, para que haya la elevación de la mirada tiene que haber contracción del músculo recto superior y relajación del músculo recto inferior. Es decir, tiene que haber una complacencia del recto inferior para que pueda subir el ojo. Trabajan conjuntamente. Pero ¿qué pasa si el músculo recto inferior está atrapado? No va a soltar si está como que quieto.
está hipertónico, por así decirlo, no va a soltar y el músculo recto superior, por más fuerza que haga, no va a subir. Entonces es correcto pensar que la lesión va a estar en la parte inferior, una fractura de base. Típicamente en la fractura orbitaria y específicamente de base vamos a tener esta triada, que es el enoftalmos, que es el hundimiento del globo ocular, la alteración de la motilidad ocular, como hemos visto acá, y la diplopia, porque como un ojo está viendo un punto y otro ojo puede estar viendo otro punto, van a tener dos imágenes retinales y eso va a generar confusión y los ojos o la paciente va a referir visión doble. Eh, pero pueden haber otras características clínicas, ¿no? Como el descenso del globo ocular, estrechamiento de la fisura palpebral, parestesia infraorbitaria, cuando se comprometen nervios que están alrededor de la fractura, edema de la conjuntiva, edema de párpado, quemosis, por ejemplo. Y el manejo siempre es multidisciplinar y quirúrgico. Acá intervienen oftalmólogos, cirujanos de órbita, para citar algunos. Entonces, en un traumatismo de zona periorbitaria, el dolor en el movimiento ocular en sentido horizontal es un síntoma de fractura o sea, cuando muevo hacia un lado, movimiento horizontal, sea derecho o izquierdo. ¿Qué pensaría? ¿Que se ha roto la base? ¿En la zona temporal, el cigomático, que estaría por acá? ¿O la zona nasal, que sería por acá, el lagrimal? ¿O el etmoides? A diferencia del ejemplo anterior, donde dije que la paciente no miraba hacia arriba, en este paciente está diciendo que el problema es en el movimiento horizontal. Entonces pensaría de que el problema es en la zona horizontal, el daño, sea la fractura, sea temporal o nasal. De los dos, por estadística, la zona nasal tiene huesos más delgados, el etmoides, ahí está la lámina cribosa, que es la lámina más delgada, muy sutil de fractura. Entonces pensaría de que se ha roto la parte nasal o la pared interna de la órbita. El paciente robó en una fractura de base orbitaria es aquella que tiene la triada. ¿Cuál es esa triada? La dijimos hace un momento. Fuerte, no escucho. Diplopia, solo escuché eso. Bueno, tenemos un paciente económicamente activo, jóvenes generalmente, más frecuente en hombres, que están asociados en relación a un trauma ocular, limitación de la motilidad ocular, diplopia en oftalmos.